Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de José va a morir, un espacio donde conversaremos sobre los procesos, fenómenos y desafíos del desarrollo lingüístico. Quien les habla es Francisca Ávila y me acompaña... Hola, mi nombre es Krishna Vergara, encantada de estar con ustedes para poder reflexionar sobre algunos temas claves relacionados con el lenguaje, la educación y la diversidad lingüística. Y yo soy José Troncoso. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de 3 conceptos fundamentales: bilingüismo, diglosia, trastorno del desarrollo del lenguaje, más conocido como TDL, y entre otros. Vamos a ver cómo se relacionan entre sí y cómo impactan tanto a nivel individual como social. Empecemos por lo básico. ¿Qué entendemos nosotros por bilingüismo? En general, se refiere a la capacidad de una persona para poder manejar 2 sistemas lingüísticos. Esto puede ser hablar 2 lenguas diferentes, 2 dialectos o incluso 2 variedades de una misma lengua. Y cabe resaltar que quizás muchas personas pueden pensar que el bilingüismo es solo hablar 2 idiomas y ya, pero la cosa es muchísimo más profunda que eso. Pero no se preocupen, que para eso estamos nosotros aquí, para desmentir este mito y entender de mejor manera esto. Exacto, y así es. Y es importante entender que este fenómeno tiene una dimensión individual y otra social. A nivel individual, una persona bilingüe puede tener distintos niveles de dominio en cada idioma, lo que nos lleva a hablar de un espectro de bilingüismo, desde bilingüismo equilibrado hasta receptivo o funcional. Y en la dimensión social, hablamos de comunidades enteras donde conviven varias lenguas. Esto suele pasar por migraciones, colonialismo o porque viven en zonas de frontera. Un buen ejemplo de bilingüismo social es cuando una comunidad usa una lengua en casa y otra en el colegio o en contextos formales. Así es, y también influye cómo se aprende el bilingüismo. Puede ser simultáneo, cuando se aprenden 2 lenguas desde la infancia temprana, o secuencial, cuando la segunda lengua se adquiere después de los 3 años. En una comunidad puede usarse una variedad lingüística con más prestigio para discursos públicos, educación o medios de comunicación, mientras que una variedad de menor prestigio se usa en la vida cotidiana, en la casa, con los amigos. Un caso típico es el del árabe. El árabe clásico se usa en el contexto religioso y formales, y el dialecto árabe coloquial se usa en la comunicación diaria. Sí, acuérdate que esto se llamaba diglosia. Es importante diferenciarlo de las variedades diafásicas, porque en la diglosia coexisten 2 formas de la lengua con funciones muy específicas. La primera sería la variedad con más prestigio, que es más formal y se enseña en la escuela, y la segunda sería la variedad con menos prestigio, por así decirlo, que se transmite de forma oral en la familia. Por ejemplo, acuérdense que en Suiza muchas personas hablan dialecto suizo-alemán en su casa, pero usan alemán estándar en la escuela y en otros medios. Sí, y además hay otros tipos de variación lingüística. Por ejemplo, la variación diatópica, que es la que depende de la región, en cuando una misma lengua tiene dialectos o variantes regionales, como el español de México, de Chile o de España. También está la variación diastrática, que tiene que ver con la clase social, la edad o incluso la profesión. No habla igual de un médico en su trabajo que un adolescente con los amigos. Y no hay que olvidar la variación diacrónica, que es el cambio que sufre una lengua con el tiempo, que gracias a ella podemos ver cómo evoluciona una lengua. Por ejemplo, el español actual viene del latín vulgar, pero ha cambiado muchísimo. Y dentro de una misma época también usamos registros distintos según la situación, que es lo que se llama variación diafásica. No hablamos igual en una entrevista de trabajo que en una fiesta hoy. Obviamente, entonces en resumen podríamos decir que la lengua es muy dinámica. Se adapta al lugar, a la persona, al grupo social y al tiempo o la situación en la que uno se encuentra. Entender esto nos ayuda a comprender fenómenos como la diglosia, pero también valorar la riqueza de la diversidad lingüística. Vamos a aclarar una duda que confunde a muchos. ¿Qué diferencia hay entre diglosia y disglosia? Suena muy parecido. A mí casi siempre se me confunden por el tema de la S o no S. Pero son cosas totalmente diferentes. Empecemos por la diglosia. Ya.
Comencemos. La diglosia es un fenómeno sociolingüístico. Se da cuando en una comunidad se usan dos variedades de una misma lengua o incluso dos lenguas, pero cada una tiene una función social diferente. Entonces, resumamos. La diglosia significa dos variedades de una lengua, cada una con una función distinta. Y ahora, la disglosia con S es totalmente diferente. Es un término de la fonoaudiología. Sí, la disglosia, con S, acuérdense, es un trastorno orgánico de la articulación de los sonidos del habla. Esto ocurre por una alteración anatómica en los órganos articulatorios, como la lengua, el paladar, labios, dientes y entre otras cosas. Sí, por ejemplo, dentro de eso es un frenillo lingual corto, un labio leporino, una fisura palatina. Eso puede provocar dificultades para pronunciar correctamente ciertos sonidos. Entonces, en resumen de este bloque, diglosia es un fenómeno social. Dos variedades de lengua, mientras que disglosia es una dificultad para articular sonidos causada por algo físico. Claro, así que ojo con la letra. Una sola letra cambia todo el concepto y significado. Sí, y esperemos que ahora sí tengan claro cuál es cuál. Ahora pasamos a un tema muy importante, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, o el TDL más comúnmente conocido. Se trata de una alteración en la adquisición y el uso del lenguaje, pero que no se puede explicar por otras condiciones médicas, neurológicas o sensoriales. Esto es decir, en simples palabras, que no hay una pérdida auditiva, una discapacidad intelectual, un daño neurológico que sea evidente, pero ojo, sí hay dificultades reales para desarrollar el lenguaje. Los primeros en estudiar sobre este tema, sobre los trastornos del lenguaje, fueron Broca y Wernicke, si no me equivoco. Exacto. Y hay algo clave aquí que es diferenciar entre un niño bilingüe con desarrollo típico, que aún está aprendiendo una segunda lengua, y uno con TDL. La gran diferencia es que el TDL afecta a ambos idiomas, no solo el segundo. Si un niño solo tiene dificultades en el idioma nuevo, es probable que sea parte del proceso normal de aprendizaje. Pero si hay problemas en los dos idiomas, hay que poner atención. Sí, y en el TDL puede impactar varias áreas: la pronunciación, la estructura de las frases, el vocabulario, la comprensión, la pragmática y hasta la memoria verbal de trabajo. Algunos niños tienen problemas para organizar sus ideas, para encontrar palabras o para recordar instrucciones largas. Por eso es clave hacer una evaluación completa, con pruebas en ambos idiomas, entrevistas a la familia y observaciones en diferentes contextos. Y ojo con esto, el bilingüismo no causa TDL. A veces se cree que aprender dos lenguas confunde al niño, pero no es así. De hecho, los niños bilingües típicos pueden tardar un poquito más en usar ambas lenguas al principio, pero eso no es un trastorno. El problema aparece cuando, comparado con otros niños bilingües de su misma edad, hay retrasos significativos. Claro, y por eso hoy se recomienda una intervención bilingüe, trabajando ambos idiomas de forma equilibrada siempre que sea posible. Aunque el terapeuta no domine los dos idiomas o las dos lenguas, se pueden usar estrategias como materiales traducidos o el apoyo de la familia, juegos, cuentos, canciones y hasta aplicaciones interactivas, que hoy en día hay mucha en la tecnología. Pero lo importante es que el niño no pierda su lengua materna. Sí, y además es fundamental involucrar a la familia, enseñarles cómo reforzar el lenguaje en la casa, darles actividades prácticas y apoyar la autoestima del niño, que es sumamente importante. Muchos padres temen que usar la lengua materna retrase más el proceso, pero es al revés. Mantener ambos idiomas fortalece la base lingüística. Y en resumen, el TDL no se cura solo y requiere detección temprana. Y en contextos bilingües hay que trabajar sin miedo con las dos lenguas, porque el idioma es identidad, vínculo y cultura. Bueno, creo que hoy hicimos un gran recorrido, desde entender qué es el bilingüismo, pasando por la diglosia y hasta diferenciarla de la diglosia, sin S, acuérdense, para finalmente poder hablar del TDL. Sí, y lo más importante es que pudimos aclarar muchas confusiones que suelen tener las personas, sobre todo esto de pensar que el bilingüismo causa trastornos del lenguaje, cuando en realidad no es así. Totalmente. Y también
destacar que la lengua no solo es un código para comunicarnos, sino que es parte de nuestra identidad, de nuestras raíces, de la cultura y de nuestra manera de ver el mundo. Exacto, y por eso es tan relevante valorar la diversidad lingüística, entenderla y poder protegerla. Así podemos ayudar a niños, niñas y familias a crecer sin miedos, sin prejuicios y con muchas más oportunidades para poder desarrollarse plenamente. Así es, y para quienes nos escuchan, recuerden que si quieren profundizar más en estos temas, pueden escribirnos, seguirnos en redes o contactarnos para charlas y talleres. Nos pueden encontrar en Instagram como @josevamorirpodcast o al WhatsApp +569 24 5003. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en la próxima conversación. Cuídense mucho y hasta la próxima.